Bien, pues vamos a empezar a tratar pronombres, categoría gramatical complicada porque se nutre de todas las conocidas, de la gran mayoría de ellas. Y bueno, pues como sugerencia, para que puedas entender más o menos de qué va la cosa, cómo va a estar la explicación por acá, visita los videos relacionados con las categorías de sustantivo, de adjetivo y de verbo. Y bien, pues vamos a comenzar por establecer nuestra clasificación. Antes que cualquier otra cosa, vamos a tener pronombres personales, vamos a tener demostrativos, vamos a tener también posesivos, vamos a anotar por aquí arriba relativos, interrogativos, y por último, indefinidos. Y bueno, pues antes de seguir adelante con esto, vale también hacer una definición, establecer de qué manera vamos a identificar las cualidades que estas palabras tienen. Y bueno, pues una muy sencilla, todas estas palabras que estén incluidas en cualquiera de estas categorías, pronombres relativos, pronombres interrogativos, indefinidos, posesivos, demostrativos y personales, todos serán, vamos a anotarlo con otro color, todos van a ser sustitutos de sustantivos. Y bien, pues ya me di a la tarea de adelantar un poquito de labor. Vamos a tomar una captura de nuestra pantalla y a conservar aquellos datos que son necesarios para poder comenzar a hablar un poquito sobre esta categoría gramatical, que de por sí es muy compleja, ya lo vamos a ir viendo en estos momentos. Vamos a tener pronombres personales. Por supuesto, los básicos, los que utilizamos en nuestro modelo de conjugación. Yo, primera persona, tú, segunda persona, él, tercera persona, del singular y del plural, nosotros, ustedes, segunda persona, y ellos, tercera persona, singular y plural. Bien, hay que decir que los que tenemos a continuación de estos pronombres también se consideran pronombres personales, nada más que tienen sus propias características, y es que esas tenemos que detectarlas en el contexto de comunicación o en el contexto en el que están relacionados con otras palabras, de tratarse en un texto, en un sintagma, en una oración o en un enunciado. Si las leemos con detalle, mi, pues indica posesión, me indica dirección y conmigo indica compañía. Repito, se tienen que ver en contexto, pero son palabras que se consideran pronombres personales. Y es que, como lo dijimos al iniciar la secuencia, estas palabras son sustitutos de sustantivos, es decir, sustitutos de palabras que ya se enunciaron y que tienen la calidad, aquí la tenemos abajo, que tienen la calidad de ser sustantivos. Vamos a escribir un ejemplito. En el caso del me, por ejemplo, me dijo, el sujeto puede ser él o ella, y este me es a mí. Y bueno, esto es un pronombre átono, un pronombre de objeto que se considera pronombre personal. ¿Por qué? Pues porque refiere a una persona dentro del contexto de la comunicación que ya se dijo antes. El mismo caso tendremos con el usted, con el te, con el os. Y bueno, pues tendremos que anunciarlo. En el caso de estos serán pronombres de objeto o pronombres átonos. Depende de la gramática que se consulte. Y bueno, pues tendríamos que reducirlo a esto. Méteselo con sus femeninos y plurales. Como siempre, consideramos femeninos y plurales.
Y lo mismo sería el os. Tenemos otra clase de pronombres. Pronombres que vamos a relacionar con objetos a la distancia o con personas a la distancia o con entes o entidades reales o imaginarias a la distancia, y serán pronombres demostrativos, que son estos que tenemos aquí arriba. Serán los demostrativos. Demostrativos, pongamos acá personales. Y bueno, pues tenemos este, esta, esto, ese, esa, eso, aquel, aquella, aquello. Bastaría con que memorizásemos únicamente este, ese, aquel, y entender, como siempre, apelamos a la inteligencia de las personas que nos escuchan, que nos observan, para que a partir de esto se pueda construir el paradigma. Este, ese, aquel, esta, esa, aquella, esto, eso, aquello. Y bueno, sus plurales, lo mismo que en el caso de los personales. Estos, esos, aquellos, estas, esas, aquellas. Repito, son pronombres demostrativos porque se refieren a algún objeto o entidad que ya se dijo y que está colocado a la distancia de la persona que emite el discurso. Después tendremos pronombres posesivos, y aquí, bueno, cabría decir que podríamos cometer el error o caer en la confusión. Serán pronombres posesivos aquellos que refieran la posesión del objeto. Y repito, hay que tener estricto cuidado en cuando estas palabras son un adjetivo. Vamos a poner ese auto es mío. Y en este caso se trata de un pronombre posesivo. Y deberíamos de tener cuidado con el adjetivo. Ese es mi auto. En el caso de que se encuentre el posesivo al lado del sustantivo, será un adjetivo. Y habremos de tener cuidado, repito, en ese tipo de casos. Otro detalle para no confundirlo es que los adjetivos posesivos tendrán las formas apocopadas, por decirlo, mi, tú, su. En este caso estamos hablando de adjetivos. Y pues tendremos especial atención en no confundirlos con el pronombre posesivo, mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, míos, tuyos, suyos, nuestros, vuestros, mías, tuyas, suyas, nuestras, vuestras, apelando siempre, ya lo saben, a los femeninos y plurales. Tendremos unos pronombres cuya característica particular será la indefinición, y lo mismo tendremos que evitar confundirlos con adjetivos. Estos serán los indefinidos, que también utilizamos mucho en nuestra lengua para hablar de cosas cuya definición o característica esencial no nos interesa precisar. Y es que también podríamos confundirlo con el adjetivo ningún auto me gusta, por ejemplo. Y este ningún es un adjetivo. Pero tener cuidado, repito, porque en el caso de ninguno, suponiendo que estamos hablando de automóviles y alguien me preguntara ¿qué auto te gusta? Yo diría ninguno. Y este ninguno no es un adjetivo, es un sustituto del sustantivo auto.
Por lo tanto, es un pronombre. Repito, lo único que haría falta sería poner un poco de atención cuando estamos leyendo, porque podríamos cometer el error de confundir el pronombre con el adjetivo. Pocos, pocas, varios, serán adjetivos cuando se encuentren modificando a un sustantivo. Pero cuando se encuentren en sustitución, serán pronombres indefinidos. Bueno, si quieren identificar esta clasificación que tenemos, les sugiero ir viendo los videos que hemos hecho hasta este momento, porque utilizamos siglas para referirnos a conceptos que ya hemos venido trabajando en secuencias anteriores. Vamos por último con unos que tenemos de este lado, que se llaman pronombres relativos, y es que se llaman relativos porque introducen sustantivos que ya se mencionaron. ¿Y por qué digo que se introducen? Bueno, pues porque la mayoría de las veces están introduciendo oraciones. Aquel hombre, el que te dije ayer, quien me robó la bicicleta, el cual está sentado al lado de la señora del vestido amarillo. ¿Cuántas cosas me ha robado? Y es que el qué, quién, el cual, cuántas, son pronombres relativos que hacen referencia a un sustantivo que ya se enunció con anterioridad, un sustantivo previo. Y para no repetir aquel hombre, el pronombre relativo me sirve para sustituir al sustantivo hombre, porque recordemos que aquel podría ser indefinido, pero en este caso, pues es un adjetivo de hombre. Y bueno, finalmente podríamos agregar con estos mismos pronombres relativos, porque sé que lo están pensando, ya lo tienen en la cabeza. Hay ocasiones en que nos encontramos estas mismas palabras con acento. Cuando nos encontramos esas palabras con acento, se llaman pronombres interrogativos. Y vale también decirlo y vale recordarlo, aviéntense un clavado al video que hicimos de adjetivos para que vean cuál es la diferencia entre el pronombre interrogativo y el adjetivo interrogativo, ya que tienen la misma forma las palabras, es decir, se manifiestan de la misma manera que adjetivo interrogativo y que pronombre interrogativo. Bueno, pues nada más me queda por decir, agucen su lectura antes de determinar si las palabras que se tienen enfrente pertenecen o no a una categoría, pues vale la pena identificar el contexto enunciativo, el contexto oracional, de qué manera están involucradas entre sí para poder definir si pertenecen
a una categoría o a otra. Y bueno, esto es todo. No se olviden de visitar el resto de videos de nuestro canal. Déjenos sus dudas, déjenos su like y hasta pronto.